poco humillada o en un momento dado agresiva, brava, frustrada, distante, crítica, celosa, provocado, hasta hostil, furioso, ridiculizado, resentido, traicionado, de todo. O sea, puede haber rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, de todo. Las emociones son complejas, definitivamente que hay algunas que son más complejas que otras, pero aquí importante que uno las reconozca y que se den el permiso para expresarlas sanamente. Dense a ustedes mismos el permiso para expresarlas sanamente. Conócelas, abrácelas, haz que los miembros de su familia se pongan en contacto con sus emociones y las puedan expresar sanamente. Aquí, por ejemplo, se ve como un conglomerado de distintas emociones y unas se unen con las otras. Entonces no es nada sencillo, es bastante complicado, es bastante complejo, mejor dicho, y lo importante, como les digo, es que se den como el permiso de poderlas expresar sanamente. Vamos a pasar a decir un poquito más adelante qué es esto. Yo quisiera que ahorita se tomen un minuto, vamos a tomar un minuto de tiempo, un minutito, y escriban en algún papel, si tienen por ahí cerca, una lista en vertical, así como si fuera una lista de asistencia, una lista de emociones que tengan en su mente. Y esfuércense en escribir cuantas más, mejor. Vamos a darles un minutito para que vayan escribiendo la lista de emociones que han estado sintiendo con esta pandemia, o que están sintiendo, que sintieron el fin de semana, lo que estén pensando ahora, lo que les preocupa, todas esas emociones, vamos a listarlas. ¿Ya? Podemos decir que ya escribieron algunas emociones. ¿Tienen alguna lista vertical, así, listada las emociones? Ok, ahora vamos a tratar de clasificarlas en positivas y negativas según su valencia, no su valor, porque todas tienen valor. Todas las emociones tienen su valor, todas son válidas y valen, todas, pero positivas y negativas, de acuerdo a lo que ustedes piensan. Tenga en cuenta que hay algunas emociones, como por ejemplo la sorpresa, que son ambiguas. Puede haber una sorpresa positiva y una sorpresa negativa, ¿verdad? Pero dentro de lo que ustedes tienen aquí, traten de darle una connotación, y a las positivas le ponemos el símbolo de más al margen. Y a las negativas el símbolo de menos al margen, al lado de cada una. Ok, ahora quisiera que cuenten las positivas y cuenten las negativas. Y luego nos escriben en el chat, por ejemplo, 10 con el símbolo de menos, 10 negativas y 10 positivas, o lo que hayan contado, las positivas y las negativas. No importa el número, no importa el valor, nada más es como para yo poder ver los números que me están apareciendo aquí pues en el chat. Vamos a ver si puedo ver el chat. Sí, aquí estoy viendo.
Podemos escribir, por ejemplo, algo así. 10 positivas, 10 negativas, y me escriben algo así. 8 positivas y 4 negativas, 6 positivas y 2 negativas, 3 negativas, vamos a ver. Muy bien. Algunas otras que hayan podido contar. Hay muchísimas emociones positivas, la alegría, paz, amor, la esperanza, felicidad, la compasión, etc. Hay negativas también como la confusión, la desesperación, soledad, dolor, pesimismo, o sea, hay de todo, ¿verdad? Bueno, ya tenemos algunos numeritos aquí de positivas y negativas. Uy, estamos hasta por Europa. Saludos a la gente de Europa. Ok. Bueno, tenemos un grupo diverso, tenemos personas que tienen muchas positivas, otras que tienen bastantes negativas, hay de todo, ¿verdad? Es muy posible, en algunos casos, que hayan más negativas que positivas por la situación que estamos atravesando. Sabiendo que hay más de 500 distintos nombres o descripciones para las emociones, si usted ha escrito menos de 40, bueno, no ha llegado ni al 10% de las posibilidades que hay, ¿verdad? Hay muchísimas, muchísimas, como vimos en el universo de las emociones. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay más palabras para describir las emociones negativas que las positivas. Y esto se debe a que somos más sensibles a lo negativo que a lo positivo. La constelación de las negativas tiene un campo más potente, suelen ser más frecuentes, más intensas, más duraderas que las positivas, a veces duelen más. Entonces, por naturaleza, estamos más sensibilizados a lo negativo que a lo positivo. Cuando vemos una noticia, la mayoría de las veces las noticias son negativas. Entonces, es todo un tema de influencia, pues que estamos más ligados hacia eso. Pero el hecho es de que recibimos a través de las noticias, a través de los chats, a través de toda la infodemia que tenemos, porque tenemos una pandemia y tenemos infodemia también, exceso de información. El hecho es que recibimos más impactos negativos que positivos muchas veces, y eso puede llevarnos a una errónea conclusión de que pasamos más tiempo experimentando emociones negativas que positivas. Y en verdad eso no es cierto. Pasamos la mayor parte del tiempo en estados emocionales neutros, que no somos conscientes de que sean ni negativos, pero tampoco positivos. Y el reto es pasar de esos estados emocionales neutros a los positivos, hacer consciente el bienestar que podemos gozar con la participación de nuestra voluntad. Eso es una forma de una regulación emocional y es parte de lo que tenemos que aprender a lidiar y a mejorar, practicar y experimentarnos en esto para hacer cada vez más posible y poder gozar más de los estados emocionales positivos que de los neutros o de los negativos. Pasar de los neutros a los positivos, vamos a buscar la presentación aquí. Pasar de los, aquí el reto es pasar de los neutros a los positivos y hacer consciente el bienestar de que podemos gozar con la participación de nuestra voluntad. Es más, pasar de neutros a positivos es más fácil que esto que están viendo en pantalla, ¿verdad? Pasar de los neutros a los positivos es más fácil que esto. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Y de nuevo volvemos a las emociones básicas. ¿Por qué volvemos a las emociones básicas? Porque como parte de la construcción del bienestar,
Espérese, vamos a volver acá. Aquí. Algunas descripciones de algunas emociones positivas. Algunas emociones positivas pueden ser, por ejemplo, la simpatía. Pensemos en eso. ¿Cómo podemos movilizarnos hacia la simpatía? La simpatía es una emoción positiva, provocada por la creencia sobre el carácter de la otra persona. Esa persona me cae bien, es simpático. Otra descripción de una emoción positiva es el orgullo. Es una emoción positiva porque está provocada por una creencia sobre nuestra propia acción. Me siento orgullosa de lo que hice. Ya sea que sea un pequeño paso, algo que logré con un hijo, con un nieto, con un sobrino, lo que sea. ¿Verdad? Entonces pensemos en esas emociones positivas y tratemos de hacer lo que es la construcción del bienestar emocional. Cuando sentimos alegría, por ejemplo, ¿cómo solemos expresarla? ¿Puedes reconocerla en ti mismo y en los demás? ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo reaccionan los demás? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo cuando sentimos alegría? ¿Alguien tiene el teléfono prendido? Si alguien quiere comunicarse a través de abrir el micrófono y contestarme estas preguntas, pues abre el micrófono, contesta y luego lo apaga nuevamente. Ahora, ¿cómo solemos expresar cuando tenemos alegría? ¿Alguien me puede decir? Agarrar un precio de un... ¿Cómo? O si quieren escribirlo al chat. La licenciada Sadit tiene una pregunta. Buenas tardes. Pues para responder la consulta, ¿cómo nos sentimos? Pues lo demostramos primariamente con una sonrisa, o sea, Correcto. es gestual. Y a nivel de cómo se siente el cuerpo, pues se nota cuando una persona es feliz, está como más liviano, su energía se transmite, o sea, lo puedes sentir, es como intangible. Es como yo percibo el tema de la alegría con los seres humanos. Perfecto, muchas gracias por compartirlo, Sadid. Así es, en efecto, nuestro cuerpo también se siente distinto, nuestros gestos cambian, los músculos de la cara se mueven, sale una sonrisa, la otra persona la puede entender. Parte del problema que estamos teniendo ahora mismo con esto de las mascarillas es que no pueden saber si estamos sonriendo o no estamos sonriendo. Yo a veces le digo a la gente, estoy sonriendo, pero es para que sepan que no estoy brava, ni triste, ni nada. Porque es difícil ahora con el tema del tapaboca porque nos tapa todo esto, ¿verdad? Pero sí, eso es lo que nos pasa y lo que sentimos y cómo reaccionan las demás personas. Las demás personas se dan cuenta cuando uno está alegre. Entonces, ese conocimiento del universo de emociones del que estamos hablando puede ayudarnos a pasar de unas emociones a otras como una estrategia para la construcción del bienestar. No perdamos nunca la alegría. Volvemos al de las emociones básicas porque quiero comentarles que cada emoción tiene una función. Es importante que las aprendamos porque eso va a ser parte del tema de la regulación emocional. La regulación emocional se practica, se perfecciona, igual que cuando uno aprende un idioma o cuando uno aprende a montar bicicleta o lo que sea. Hay que aprender a tolerar la frustración, hay que aprender a canalizar las emociones desagradables. Hay que saber esperar las gratificaciones. En este mundo en el que vivimos, que las generaciones de hoy le llamamos la generación microwave, porque no pueden esperar ni siquiera que la carne se descongele. De una vez la meten en el microwave, la quieren descongelada en 3 minutos. Pues hay que saber esperar las gratificaciones y hacer que nuestra familia, nuestros familiares, nuestros hijos, nietos, sobrinos, lo que sea, entiendan cómo es esto de esperar las gratificaciones, esperar a tener una satisfacción. Hay que moderar las expresiones que se presentan desproporcionadas o inadecuadas. Algunas cosas que nos ayudan, el ejercicio físico, el arte, el cultivo de ciertas aficiones, eso crean ciertas emociones que regulan, que canalizan esas potencialidades en las personas. Pero eso requiere de un trabajo personal, requiere de responsabilidad y sobre todo requiere de voluntad. Las altas destrezas en la regulación emocional se encuentran vinculadas con una mejor calidad en las relaciones sociales
y bienestar subjetivo, porque el bienestar pues siempre es subjetivo, uno lo mira y uno desde su punto de vista decide si uno tiene bienestar o no tiene bienestar. Pero hay que tener conciencia de las propias emociones y regularlas para poder permitirnos conocer las capacidades y las limitaciones de nuestras propias vivencias emocionales. Entonces, estas funciones que vemos aquí básicas y todas las funciones, las emociones tienen funciones de varios tipos. Está la función adaptativa, que es de la que más vamos a conversar en el día de hoy, porque tenemos que adaptarnos a esta situación. Están las emociones con su función social y motivacional. Entonces, de estas emociones básicas, vamos a ver cuál es la función adaptativa de cada una de ellas. Por ejemplo, la alegría. Vemos aquí la alegría, felicidad, orgullo, satisfacción, placer. La alegría tiene como función adaptativa la afiliación. La función de la afiliación sirve para incrementar nuestra capacidad de disfrutar de diferentes aspectos de la vida, generar actitudes positivas, tanto para uno como para las demás personas. Nos afiliamos a las demás personas cuando estamos alegres. Nos hace aparecer en nuestro sistema lo que es el altruismo, la empatía, establece nexos de unión entre las personas, favorece las relaciones interpersonales, dota a la persona de cierta vigorosidad, trascendencia y hasta libertad, que en estos momentos es tan importante. Favorece nuestros procesos cognitivos de aprendizaje y de memoria, aunque ustedes no lo crean, y aumenta la curiosidad y la flexibilidad mental. Entonces, todo eso hace la alegría a través de su función de afiliación. No perdamos la alegría. ¿Cuál es la función, por ejemplo, de la ira? Dice autodefensa. ¿Ok? La ira, la furia, la irritabilidad tiene como función adaptativa la autodefensa porque nos sirve para movilizar nuestra energía en esas reacciones de autodefensa o de ataque, eliminando los obstáculos que impiden llegar a las metas. No siempre la ira tiene que terminar en agresión. Ojo, yo no estoy diciendo que es buena la ira. Es bueno saber que existe, hay que conocerla y hay que saber cómo uno se va sintiendo. Hay que tratar de evitar las confrontaciones y sobre todo si se llega pues, a cosas peores, ¿no? Hay técnicas para lo que es el manejo de la ira y se ve mucho en la terapia lo que es el anger management o manejo de la ira. Tenemos entonces, por ejemplo, el miedo. El miedo, ¿cuál es la función adaptativa del miedo? Protección. Si nosotros estamos frente a una culebra o frente a un tigre, ¿qué hacemos? O es huida o es ataque. En ese momento se despierta lo que nosotros tenemos aquí adentro que se llama cerebro reptil, que a través de la evolución eso no ha cambiado. Todos tenemos un pequeñito espacio en nuestro cerebro que se llama el cerebro reptil, el de huida o ataque. Entonces, frente a un peligro, o huimos o atacamos. Hay algunas personas que se congelan también. Pero bueno, el miedo es una anticipación de un peligro que produce esa ansiedad, esa incertidumbre, esa inseguridad, y la protección es la función adaptativa porque sirve para precisamente facilitar esa aparición de respuestas de escape ante el peligro. Focaliza toda la atención en ese estímulo del que estamos temiendo, facilita una reacción rápida en el cuerpo y hace que tengamos una gran cantidad de energía permitida en ese momento para huir o para atacar, cualquiera de los casos, ¿no? Dependiendo del caso. Y cada una de estas, pues como dijimos, tiene su función. La tristeza, ese pesimismo, pena, soledad, ¿cuál es la función de la tristeza? Eso nos motiva a una nueva reintegración personal. ¿Ok? Por eso habla de reintegración. Aumenta la cohesión con otras personas. Cuando nosotros hemos perdido un ser querido en estas situaciones de pandemia, que nos ha tocado de pronto tener algún duelo, hace que nos conectemos con las otras personas, valoramos en ese momento aspectos de la vida que no habíamos valorado anteriormente o lo que no le habíamos prestado en un momento dado tanta atención antes de que apareciera esa tristeza. Entonces sí, fomenta la aparición de empatía y otros comportamientos altruistas. Entonces, como vemos, sí, definitivamente cada una de las emociones tiene su función. En la sorpresa, la función es la exploración y orientación, porque facilita la dirección
de los procesos de atención y nos dirige hacia un proceso cognitivo para ver qué es lo que está pasando con la situación novedosa. ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo planeaste esta sorpresa? Me explico, también facilita una reacción emocional y comportamental. Entonces, hay un universo, como dijimos, de emociones y de grados. Entonces, vamos a reconocer nuestras emociones y los niveles de cada uno en un momento dado. Y si duele, hay que dejar que duela. Hay que procesarlo, abrácelo, abrace su dolor, no cambie la situación, no trate de cambiar a las personas. Lo importante es tratar de cambiar la perspectiva, cómo miramos la situación. Entonces es importante que no tratemos de cambiar la situación o las personas de lo que nos rodea cuando tenemos una situación así, sino de cambiar la perspectiva, como miramos la vida. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva donde vemos distintos tipos de emoticones, ¿verdad? Durante la pandemia ha habido de todo. Desafortunadamente ha habido duelo de personas que conocemos. Hay que pasar a través de las etapas del duelo. No se puede pasar fugazmente, hay que procesarlo. Pero también ha habido cosas positivas, ha habido nacimientos, ha habido graduaciones, compromisos, pedidas de mano, embarazos, despidos, de todo. ¿Cómo se han adaptado? Porque Darwin decía que el que no se adapta no evoluciona, ¿verdad? Hay que adaptarse. Vamos a tener días buenos y días no tan buenos. ¿Cómo nos hemos adaptado? Es importante que tratemos de pensar cómo nos hemos adaptado a esta pandemia. Si hay algo bueno que esté pasando, celébrelo. Y tratemos de cambiar la perspectiva cuando hay algo malo que está pasando. Entonces, vimos antes en nuestra lista que hay emociones positivas y negativas. Las emociones negativas no son emociones malas. No hay ninguna emoción que sea mala. Todas las emociones son buenas y son válidas. La palabra valor aquí tiene una connotación de bueno o malo que no se puede aplicar a las emociones. ¿Ok? Nosotros, por ejemplo, tenemos la batería del carro, un polo que tiene un símbolo de más positivo y otro polo que es negativo. Pero no porque tengan un símbolo de más positivo y negativo, hay un polo bueno y hay un polo malo. Bueno, igual pasa con las emociones o con un cable eléctrico. No es que hay un lado bueno y un lado malo. Es que tenemos que darle el positivo y el negativo como para podernos comunicar de qué es más positivo y qué es más negativo, pero todas son importantes. El cómo las gestionamos nosotros es el que va a determinar los efectos que van a tener sobre nuestro bienestar y con el de los demás. Algunas nos hacen sentir bien, otras nos hacen sentir mal. El miedo, la rabia, la tristeza son negativas. La alegría, el amor, la felicidad son positivas. Pero no confundamos lo positivo con lo bueno y lo negativo con malo. Por ejemplo, me hice el examen de COVID y el resultado ha sido positivo. No es que yo tenga COVID, sino que yo lo veo como algo positivo que no me he contagiado. Entonces no podemos cambiar. O sea, la palabra del valor tiene una connotación distinta, hay que tener cuidado con el tema de las emociones aquí. En la inteligencia emocional podemos ver cómo controlamos nuestras emociones. Como si fuera un termómetro, ¿verdad? Cómo vamos cambiando, cómo controlamos esas emociones. Es muy importante que puedan identificarlas y que se acepten sus emociones. Y habrá, como les digo, días que están buenos y días que no son tan buenos. Hay que tomar en cuenta que todos tenemos derecho a manifestar nuestras emociones. El desafío no es tener la emoción, el desafío es cómo manejamos la emoción, con qué nivel de madurez lo afrontamos. A los niños hay que permitirles expresarlas a su manera. Ellos tienen derecho a llorar, aunque sean varones. No les repriman sus emociones, permitan que se les identifique. ¿Te sientes triste? ¿Tienes rabia? ¿Estás molesto? Denles nombres para que los niños aprendan a identificar cada emoción. Es normal que te sientas así. Vamos a hacer tal cosa para irlo cambiando, ¿verdad? Ellos están sufriendo también. Los niños son una esponja y todo lo que nosotros estamos sintiendo, ellos lo perciben.
Los adolescentes también están desesperados por verse con sus amigos, con sus amigas, con sus novios, tener lo que ellos llaman una reunión. Solamente quieren vivir para ver cuándo que van a tener una reunión. Permítanles que expresen sus emociones. Ok, el bienestar emocional, como dijimos, es el estado de ánimo en el que estamos bien, tranquilos y dominamos las emociones para hacer frente a las presiones diarias. Eso es un bienestar emocional. Aunque yo me sienta triste, yo puedo tener un bienestar emocional si estoy tranquilo y estoy dominando la situación que me está sucediendo. Por ejemplo, la alegría y la felicidad tienen diferentes duraciones. La alegría es una emoción súbita. Oh, me gané el premio. La felicidad puede ser permanente a pesar de los malos momentos. Las emociones se convierten en el motor y materia prima para construir un sentimiento. En nosotros está que ese sentimiento sea positivo y perdurable y que gocemos de bienestar emocional. Si hacemos un buen manejo de las emociones y cultivamos la resiliencia que hablamos el jueves pasado con la doctora Joyce y la proactividad, esta alegría nos va a ayudar a construir una sensación de felicidad. A veces necesitamos de apoyo. Las redes de apoyo son muy importantes para fortalecer ese bienestar emocional. Todos tenemos que tener redes de apoyo, gente que nos ayude con la carga. La familia es la principal red de apoyo, pero también hay los vecinos, los amigos, los compañeros. Hoy en día la tecnología es una gran red de apoyo porque sin esto no pudiéramos estarnos viendo, ¿verdad? Es importante que busquemos las redes de apoyo, es importantísimo. Si no tenemos mucha familia, debemos tratar de hacer el esfuerzo de buscar otras redes. En la semana nos entretenemos con el trabajo, pero el fin de semana debemos poder contar con alguien, como una red de apoyo, familia, vecinos, lo que tengamos. Hoy en día, pues hay muchas plataformas con las que podemos continuar con nuestra vida, comunicándonos con nuestros seres queridos o con nuestras amistades. Muy importante seguir activos socialmente para sentirnos apoyados y no vivir esto solos. Todo el mundo tiene a alguien. ¿Por qué? Porque el ser humano es gregario por naturaleza. El ser humano no puede vivir sin las demás personas. No podemos vivir solos. Todos tenemos fortalezas y debilidades. Y de pronto mi fortaleza puede servir a la persona que está al lado mío con su debilidad. Lo importante es adaptarse y buscar el apoyo. Son muchos cambios que estamos teniendo, muchos lutos vividos a la vez. Y si necesitamos apoyo y ayuda o simplemente necesitamos a alguien que nos escuche, es importante tenerlo allí para escucharlo, para que nos escuchen y para que sepan lo que sentimos. Ahora tenemos también la línea de Te Escucho Panamá y cada día tenemos llamadas de 4 a 10 de la noche donde estamos dando apoyo psicológico gratuito gracias a la cooperación de muchas personas, de muchos psicólogos, de técnicos de informática, de programadores, de abogados, de todo. Todos remando en la misma dirección. Porque hay distintas realidades. No todas las familias están iguales. Hay familias que viven con el día a día, con miembros que han quedado sin trabajo o con suspensión de contrato indefinido. Hay algunas con familiares enfermos. Tenemos distintos tipos de situaciones, muchos cambios. Y el Te Escucho Panamá es el teléfono 831-7600. 831-7600 está al servicio de todos. Vemos aquí en lo de las redes de apoyo también una pirámide, la pirámide de Maslow, donde lo primero y lo más básico es lo que está en la parte de abajo en verde, que es cubrir las necesidades biológicas. Eso es lo más importante en este momento. Después viene la seguridad y todo lo demás. Pero es importante que sepamos que cada una de las familias que nos pueden estar rodeando están viviendo distintas situaciones. Hay que tratar de ayudar en lo que se pueda y remar todos en la misma dirección. Por supuesto que si usted no está pudiendo manejar la situación o se siente que hay algún tipo de inestabilidad emocional o mucha labilidad, pues que las personas o que sienten que hay alguien en la familia que está teniendo cambios que producen mucho llanto frecuente, lo que es la labilidad, pues seamos buenos con esa persona, seamos buenos con nosotros mismos, dense permiso
Busquen apoyo profesional si lo necesitan, no pasa nada, es de valientes buscar ayuda. Es importante que contemos con la red de apoyo. Ok, bienestar integral, ¿qué es? El bienestar, eso incluye el bienestar mental, físico, espiritual y emocional. Del bienestar físico no vamos a hablar porque están atiborrados de información, todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer para tener bienestar físico. Solamente le vamos a incluir allí un poquito de cosas por encima, vamos a ir hablando sobre el tema de la buena alimentación, ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, vamos a ver cómo podemos aprender ciertas reflexiones para cuando estamos solos y podamos revisar esto, nuestro bienestar emocional, que guarda estrecha relación con la salud. Gozar de un equilibrio óptimo, interno, es un factor determinante en la prevención de muchos problemas que están relacionados con la mente, como la depresión y la ansiedad. Los invito a que realmente descubran en cada uno de sus pantallas algún área de conocimiento personal que antes de pronto ignoraba, una manera de reflexionar o de interiorizar el aprendizaje que podemos estar teniendo en cada una de estas conversaciones, es escribir algunas de nuestras reflexiones para cuando estemos solos, para cuando tengamos 5 minutos con nosotros mismos. Entonces vamos a ver. La alimentación, tratar de, obviamente, la buena alimentación implica eliminar los azúcares, las grasas, comer lo que venga de la tierra y de los árboles, fibra, frutas, vegetales, mantener una buena hidratación. No es comer todo el día, ojo, no es exceso de carbohidratos, no. Si usted no tiene una buena manera de saber qué es una buena dieta, búsquela en internet. Y si no, pues vamos a regresar a lo básico, un buen desayuno, un almuerzo mediano y una cena liviana. Es como lo que toda la vida pues nos han enseñado los señores mayores, ¿no? Estos señores mayores hay que estar pendientes de que se hidraten, porque los señores mayores pierden mucho la sed, no sienten sed, y la deshidratación los puede desubicar o desorientar. Entonces, dentro de la buena alimentación, pues revisen también los niveles de hidratación. El ejercicio, pues una buena rutina de ejercicios diarios. Procuren, aunque sea 20 minutos diarios, caminar, aunque sea en el mismo puesto, trotar, saltar soga, levantar pesas, aunque sea con los paquetes de lentejas o de arroz o lo que tengamos. Hay que tratar de hacer algo de ejercicio todos los días. Dejar las excusas. Ah, es que no tengo tiempo o es que no tengo esto. Aunque sea 20 minutos, dedíqueselos a usted. Hay quienes además se dedican un poquito de tiempo a hacer ejercicios de relajación, yoga, respiración, lo que a usted le guste, pero ocúpese de usted. Otra de las cosas es la ocupación. Importante que nos ocupemos, no que nos preocupemos. Organice su casa, dele roles a todos los miembros de su familia, ponga horarios, actividades, responsabilidades, distribuya las tareas, no se quede usted con todas las tareas, haga planes para que le llenen algunas actividades que puede hacer cada uno y que signifiquen algo también importante para usted y para su familia o su comunidad. Así que también puede llevarse a la tarea de hacer metas, de realizar planes de desarrollo personal. Hoy voy a hacer 20 minutos, mañana voy a hacer 25, pasado voy a hacer 30 y trate de ordenarlos de manera tal que los pueda seguir. Esto es parte de lo que es ocuparse. ¿Okay? Filtro. ¿A qué nos referimos con filtro? No todo lo que nosotros escuchamos y leemos nos hace bien. Como comenté anteriormente, tenemos una infodemia, o sea, una cantidad de información que es como una pandemia, pero de información. Es demasiada información, no podemos procesarlo todo. Decida qué noticiero quiere escuchar, a quién va a oír y a cierta hora ya no vea más el celular, no vea más la tablet o no vea más la computadora. Todo el mundo nos dice qué es lo que tenemos que hacer, ya deben estar aburridos. Escojan lo que les favorece y hagan eso. No se dejen atiborrar de cosas, pero sí háganse un plan de acción y síganlo, lo mismo que las rutinas positivas. Cooperación. Este es el momento de cooperar y no de competir. Hay que ponerse a ayudar a los demás. Se van a sentir mejor cuando lo hagan. El humor, el buen humor siempre mejora nuestros niveles hormonales. Hay investigaciones que los demuestran. Ría y ría con ganas. Haga reír a los demás. Utilice el humor.
Empatía, póngase en el lugar del otro. Eso va a ser más placentera la convivencia. Y bueno, la higiene del sueño también está dentro de nuestro bienestar integral. El sueño debe restaurar el cuerpo de noche. Un buen sueño repara nuestros tejidos, nos permite estar enérgicos al día siguiente, rendir más. El que no duerme dicen que no baja de peso. Así que procure dormir, sobre todo entre las horas de las 11 de la noche y las 4 de la mañana. Esas son las mejores horas para la restauración del cuerpo humano. Procure no llevarse preocupaciones a la hora de dormir. Parte de lo que es la higiene del sueño es que tenga una rutina para poder conciliar el sueño. Los expertos en el sueño recomiendan un baño caliente antes de dormir porque la temperatura alta hace que uno duerma mejor. O tomarse un té caliente, libre de cafeína, obviamente, no tomar café o chocolate, etcétera, después de cierta hora, después del mediodía. Tratar de que los ejercicios no sean de noche, porque hay algunas personas que los activan, los energizan. Y es importante no ver pantallas de televisión, de celular, de tablet, de computadoras, etcétera, por lo menos una hora antes de acostarse a dormir. Hay personas, pues, los expertos recomiendan también una buena lectura, algo relajante, que los pueda ayudar a conciliar el sueño. ¿Cómo manejamos el estrés cuando tenemos ansiedad? ¿Nos levantamos los labios así? ¿Cómo manejamos el estrés? Cada uno de nosotros debe poder saber cómo está manejando el estrés. ¿Cuándo tenemos ansiedad? ¿Cuáles son síntomas del estrés y qué vamos a ver con esto del estrés y la ansiedad? Hay síntomas físicos, hay síntomas cognitivos, vamos a ver cada uno por encima. Los síntomas físicos del estrés es que hay un cansancio permanente porque el estrés agota tu cuerpo. Hay mayor riesgo de dolores y de enfermedades. Hay veces que tenemos dolor de estómago, de cabeza, nos pueden salir herpes. Hay trastornos del sueño, hay trastornos de alimentación, puede darnos palpitaciones cardíacas, hay quienes se van a la parte de las adicciones. Todos estos son síntomas físicos. El estrés activa ciertas hormonas. El estrés activa la hormona del cortisol, que le llaman la hormona del estrés, y eso dispara en otro tipo de hormonas en nuestro cuerpo. Entonces el estrés no es invento, el estrés es algo físico que nos puede ocasionar diferentes cosas. Además de los síntomas físicos, tenemos síntomas psíquicos, es la sensación de tensión permanente, la irritabilidad o irascibilidad, llorar, estar deprimido, apreciar menos o no apreciar las cosas de la vida que antes apreciábamos. Puede ser una menor autoestima, puede ser un aislamiento social. Todas estas son síntomas de estrés psíquico y hay que prestarle atención no solamente a nuestro cuerpo, sino al de las demás personas que conviven con nosotros. Tenemos síntomas del estrés cognitivo, que es un aumento en los errores. Nos equivocamos más cuando estamos haciendo un trabajo, menor rendimiento. Podemos tener problemas de concentración o de memoria. Se me olvidó o se me pasó, tengo una preocupación agravada, indecisión para tomar, en un momento dado, tomar decisiones importantes. Se queda la persona ahí en la indecisión, no avanza, se queda ahí como estancada. Esos son síntomas de estrés también. Desde el punto de vista cognitivo. Es importante identificar cada uno de los síntomas, tanto físicos como los psíquicos, como los cognitivos. Es importante identificarlos, tomar conciencia y tomar conciencia de la balanza que hay que tener en esto. Hay estrés si no hay equilibrio entre las causas del estrés y los elementos positivos de su vida, de los que ya hemos conversado. Entonces es importante la balanza. ¿Ok? Esa balanza de que es o no es estrés. ¿Qué va a hacer que sea estrés? Es la suma de los factores del entorno y de cómo usted los afronta. Eso va a ser la diferencia entre que si usted tiene estrés o no tiene estrés. El equilibrio entre las causas y los elementos positivos de su vida. Porque no siempre es sencillo mantener esa balanza. Hay que estar consciente de que no siempre es sencillo. Puede llegar a suceder que la balanza acabe hacia un lado, hacia el lado del estrés en un momento dado, y si esto llega a producirse durante un periodo corto de tiempo o a un nivel bajo, en general eso no es demasiado grave. El problema es cuando se prolonga por mucho tiempo o llega a unos niveles muy avanzados. ¿Cómo estamos hasta ahora?
Entonces, si quieran abrir el micrófono antes de continuar. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene algún comentario? Los dejamos para el final. Anet, ¿Estamos bien? Anet, sí, Anet, Dime, Luz. sí, quería en este punto del estrés también preguntarte, tú con tu experiencia, ¿cómo podemos nosotros lidiar con personas que sufren de estrés, pero relacionado con este tema de la depresión química, personas que sufren de depresión química y que ya están en su propio organismo, están diagnosticadas por los médicos con esto? ¿Cómo manejamos esto de decirle a esa persona, mira, toma esto con calma? ¿Cuál es la mejor forma de dirigirnos? ¿Solo escucharlos o no aconsejarlos? Bueno, es una pregunta que implica muchas cosas. Número uno, si la persona ya está diagnosticada como una persona que tiene depresión, debe estar medicada. Entonces, la medicación es muy importante porque es como una hamaca que sostiene a la persona. Si la persona está depresiva y no está medicada, esa hamaca va a hacer falta. Es la hamaca que normalmente nosotros, las personas que no estamos depresivas, ya tenemos, pues no necesitamos esa medicación, pero esas personas necesitan la medicación. Entonces, número uno es saber si la persona está medicada y si tiene la dosis correcta de medicación, porque puede ser que haya necesidad de hacer algunos ajustes. Número dos, escuchar, escuchar y escuchar. Es muy importante poder escuchar a las personas y no cerrar el canal de comunicación. Cuando escuchamos a las personas, dejamos que las personas se comuniquen todo lo que tienen interiormente. Es la única manera que podemos tener un canal abierto. Si nosotros cerramos esa comunicación, truncándola de alguna manera porque le decimos cualquier cosa que no permita que se abra, estamos perdiendo esa oportunidad, esa ventana para poderlos escuchar. Y sí, definitivamente que hay situaciones que son más delicadas, como la que vamos a ver ahora, en donde hay personas que están enfermas con diferentes situaciones. Por ejemplo, aquí estamos viendo la ansiedad en la familia que se intensifica cuando hay, por ejemplo, personas con mayor riesgo a enfermarse con COVID o con afecciones subyacentes, ya sea que sean asmáticos o que tienen hipertensión, diabetes, obesidad, diferentes situaciones, ¿no? O sea, la ansiedad sube, se intensifica cuando hay esos casos. Cuando hay niños y adolescentes que de repente no entienden o no cooperan, cuando hay encargados, tenemos en la familia encargados de personas que se tienen que encargar de los cuidados de otros familiares queridos que están enfermos, o tenemos en la familia trabajadores de la primera línea, personas que están en atención médica, en emergencia, o vendedores que están en la calle o que están directamente en constante comunicación con el caso del COVID, o en contacto permanente con el COVID. Trabajadores esenciales dedicados a la industria de alimentos, personas con enfermedades mentales preexistentes. Estas personas se ven muy afectadas con el tema del encierro, con el tema del aislamiento. Hay que procurar sacarlos en la hora en que se corresponde sacar, porque estas personas de por sí ya vienen con un tema de ensimismamiento y esto los agrava. O sea que definitivamente que se intensifica la ansiedad en la familia cuando hay una persona con enfermedades mentales preexistentes de cualquier tipo. Los que consumen sustancias también o sufren trastornos por abuso de sustancias, eso es un tema delicadísimo también. Las personas que perdieron, las personas que, por ejemplo, perdieron sus trabajos, les redujeron la jornada, como dijimos anteriormente, personas con discapacidades o con algún tipo de retraso en su desarrollo. Discapacidades puede ser tanto físicas como mentales, puede ser de personas que están en silla de ruedas o personas que no ven o no escuchan. O con algún tipo de retraso en su desarrollo, como dijimos, personas con aislamiento social, incluidas las que viven solas o en áreas rurales, algunas minorías raciales, étnicas, las personas que están viviendo lo que es la violencia intrafamiliar, es supremamente delicado. Estos casos que estamos teniendo, personas que no tienen acceso a la información en su lengua principal, que les cuesta mucho comunicarse.
obviamente personas sin hogar, personas que viven en áreas de concentraciones. Todos estos son casos de donde se aumenta la ansiedad en la familia. Definitivamente que son casos más difíciles, ¿no? Entonces vemos que, bueno, la ansiedad es eso, el estado subjetivo, porque es de cada uno, del individuo, en el que se percibe que algún aspecto de la existencia está por cambiar. No sabemos qué va a pasar, esta incertidumbre que no sabemos qué va a pasar. Si las preocupaciones o miedos sobre las situaciones cotidianas se vuelven excesivas y afectan negativamente nuestro día a día, hay ansiedad. O sea, estamos hablando de que son situaciones cotidianas. Esto que estamos viviendo obviamente no es una situación cotidiana, pero eso es lo que se define como ansiedad, cuando las situaciones cotidianas se vuelven excesivas. A veces también hay predisposiciones genéticas. Ahora durante la pandemia pues es muy posible que todo eso se active por la percepción amenazante que hay de la situación de la pandemia con la que estamos atravesando, ¿no? Entonces, la ansiedad normal es proporcional a la amenaza. Eso es una ansiedad normal. Todos podemos tener, porque hay dos tipos de ansiedad. La ansiedad normal, como la que podemos tener todos los días, que es proporcional a la amenaza, y la ansiedad neurótica, que es desproporcional a la amenaza. Entonces, la cuestión es que nuestra mente tiene la increíble capacidad de inventar todo tipo de historias, incluso muchas veces ficticias, y nos imaginamos todo lo que podría ocurrir si tomamos determinadas decisiones, o si hacemos esto, o no tomamos decisiones, o lo que hacemos. Sin embargo, muchos de los problemas que tenemos en nuestra vida ni siquiera ocurren, o sea, de lo que nos imaginamos no ocurren, pero estamos siempre preocupados por ellos. Entonces, hay que mirar eso, ¿no? Hay que mirar que nos preocupamos de lo que hay que preocuparse. El resto del tiempo nos ocupamos, ¿no? No se inventen historias, eso solamente va a traer preocupaciones. Dedíquele tiempo a lo que usted sí puede controlar, lo que está bajo su control. ¿Okay? Cuando nos preocupamos demasiado, entonces nuestro cerebro empieza a inventarse todas esas cosas por las que nos preocupamos y el cerebro completa la escena sin haberla ni siquiera vivido. Entonces eso ocurre cuando la persona, por ejemplo, duda de su pareja y al preocuparse antes siquiera de conocer la verdad, se forma una historia completa basada en los celos y eso hace que su actitud cambie incluso. Entonces se generan roces y puede venir hasta el rompimiento de la relación. O sea, muchas veces nos preocupamos antes de tiempo. Nos preocupamos tanto que nuestras preocupaciones a veces se vuelven realidad. O sea, eso es quizás el caso más irónico de todos, pero porque refuerza la creencia de que al preocuparnos tenemos razón. Entonces, si analizamos un poquito desde el punto de vista de la ley de la atracción, tiene mucho sentido que esas preocupaciones se conviertan en realidad, simplemente por el hecho de que nos enfocamos con mucha pasión en lo malo y lo interiorizamos todo el tiempo al punto de que eso es lo que terminamos atrayendo en nuestras vidas. Las preocupaciones no son famosas por resolver problemas, ni por lograr el éxito, ni por llevarnos a nuestro desarrollo personal. Son famosas por ponernos en un estado negativo, por llenarnos de malas expectativas y entonarnos en una frecuencia de fracaso y no de éxito. Dedique tiempo a lo que usted pueda controlar, a lo que pueda funcionar bien en casa. No tienen que ser grandes cosas, por ejemplo, a veces simplemente hacer que las cosas estén funcionando bien en casa, que su casa sea funcional. Eso ya baja los niveles de ansiedad de la familia. Una comidita caliente, así sea un sándwich o una sopa, un sándwich derretido, no importa, pero está hecho con amor y eso es lo que hay. Revisar un fotoálbum, por ejemplo, o contar historias de cuando ustedes eran niños, enseñarle a leer a un hijo, a un nieto, a un sobrino, ayudar en las tareas de la escuela, cooperar. Cada miembro de la familia debe poder cooperar en algo, algunos más que otros, en algo. El adolescente que se encargue de recoger su cama, su ropa, sacar la basura, los niños que recojan los juguetes, ordenarlos, el abuelo puede entretener a los chicos con sus historias y así, cada uno puede controlar lo que está dentro de su alcance. Y bueno, busque ayuda profesional si se sale de las manos. A mí me gusta mucho un autor que se llama Albert Bandura. Él habla de la autoeficacia. Tener fe en uno mismo es un estado psicológico en que el sujeto se juzga capaz de ejecutar una conducta en unas determinadas circunstancias y a un determinado nivel de dificultad.
Eso es clave tener fe en uno mismo. La autorregulación es controlar nuestro propio comportamiento. Nos observamos y nos comparamos con un modelo. Y bueno, si salimos bien, nos recompensamos. Y si salimos mal, nos castigamos. Es lo que otros conocen como locus de control. Que uno mismo controla lo que a uno le está pasando. Y es que lo importante aquí también entra en juego lo que es el significado que le damos a las cosas. No es lo que nos pasa, sino el significado que le damos a lo que nos pasa. Si es o no es importante para mí. Si es o no es esencial para mí. ¿Qué valor le doy a las cosas? Lo que nos motiva es el compromiso moral con uno mismo. Aquí puedes recuperar el control y la responsabilidad de tus actos. ¿Okay? El locus de control interno, que es esa percepción del sujeto de que los eventos ocurren principalmente como un efecto de nuestras propias acciones, es decir, que la percepción de que uno mismo controla su vida. Esa persona valora positivamente el esfuerzo que hace, la habilidad y la responsabilidad personal que tiene sobre la vida. Eso entonces, vamos viendo algunas herramientas que podemos usar para aliviar la carga, ¿verdad? Pues yo quisiera preguntarles cómo nos hemos adaptado, qué cosas han permitido en ustedes explorar en esta pandemia, de qué eres capaz ahora que antes no lo habías hecho o antes no lo habías pensado. Debemos ser conscientes de que es un momento difícil. Esto a veces, entre los días buenos y los días malos, tenemos que hacer como si fuera un baile entre la realidad y la fantasía, para darnos un break en el cerebro, como si fuera un cuento de niños. Te despegas un poquito de la realidad como para poder jugar con ella si la realidad está muy pesada, porque no es bueno negar lo que nos está pasando. Hay quienes quieren salir sin mascarilla a la calle, no. Es ir y regresar a esa realidad, porque esto nos protege nuestra mente de tanta carga. Es muy abrumador lo que estamos viviendo. A veces no tenemos espacio como para generar nuevas ideas con tanta información. Hay que ponerse filtros, definitivamente. Ok, herramientas que todos podemos usar para aliviar esa carga. Las 3E, energía, entusiasmo y empatía. Lea libros. Esas actividades sirven para activar el cerebro, duerma lo que sea necesario, recuerde principalmente de 11 a 4, siéntese en silencio con usted mismo al menos 5 minutos al día, haga sus ejercicios, haga caminatas aunque sea en su puesto, no busque excusas, póngase en contacto más con su familia, con amigos, observe la naturaleza, así sea un pájaro que pase por alrededor o un perro del vecino o el movimiento de los árboles cuando sopla la brisa, pero observe la naturaleza. Cada día dé algo bueno a los demás. No tiene que ganar todas las discusiones, sepa perder, utilice el humor. El humor es impresionante lo que desencadena positivo en nosotros. Una buena carcajada tiene excelentes efectos a corto plazo. Cuando se empieza a reír, no solamente se alivia su carga mental, sino que realmente provoca cambios físicos en el cuerpo y además es contagioso. Entonces alivia el estrés y calma la tensión. Hay muchísimos estudios que indican que el estrés se alivia con la risa, y no es broma. La Clínica Mayo tiene un estudio sobre la risa que indica que mejora el sistema inmunológico, alivia el dolor, aumenta la satisfacción personal y mejora pues el humor. La buena noticia es que se puede aprender. El que no sepa mucho de buen humor se puede aprender. El que no sepa mucho reírse puede aprender. Hay que tratar de buscar esa mejor medicina que es la risa. Y bueno, cuando despierte, unos últimos consejitos, cuando despierte, agradezca a Dios que está vivo, arréglese, haga lo que es correcto, no se compare con los demás. La envidia no es algo positivo, es una pérdida de tiempo. Goce lo que tiene, no tenga pensamientos negativos, no se exceda, haga las paces con su pasado para no echar a perder el presente. Perdone. La vida es muy corta para odiar a alguien y es una escuela. La vida es una escuela para aprender, no repitamos el año. Solo usted dirige su felicidad. Ría y sonría a diario. Intente hacer sonreír a 3 personas cada día. Hable pausado y no grite. Y por último, 6 pautas para la vida que quiero compartir con ustedes. Y es la número 1, cuando estés solo, cuida tus pensamientos. Cuando estés con amigos, cuida tu lengua. Cuando estés enojado,
cuida tu temperamento. Cuando estés en grupo, cuida tu comportamiento. Cuando estés en problemas, cuida tus emociones. Y cuando empecemos a tener éxito en la vida, cuidemos nuestro ego. Muchísimas gracias a todos por haberme escuchado el día de hoy. Espero que esto les sume. Y pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues estoy lista para escucharles. Gracias, Anet. Gracias por tan excelente exposición y habernos aclarado estos temas tan fundamentales que coinciden con una pandemia a nivel global y que nos permiten a nosotros lograr nuevos recursos para atender todas estas preocupaciones, estas tendencias que a veces tenemos a la negatividad y tratar de cultivar más actitudes positivas. Hay una pregunta que están haciendo, bueno, creo que ya la contestaron, que sobre el contacto de Te Escucho Panamá, querían el teléfono, entiendo que ya lo pasaron. No sé si alguien más quiere tiene algún tipo de comentario que podamos solventar en este momento, atender por parte de Anet. Sí, el teléfono 831-7600, se los dejo escrito aquí por cualquier cosa. También preguntan que si puedes compartir el PDF. Con mucho gusto. Se los comparto con mucho gusto. Tengo que convertirlo ahora a PDF. Déjeme ver si lo puedo hacer de una vez. Bueno, revisando los comentarios, todos han sido de muy positivos, que ya empezamos a hacer camino hacia lo positivo. Todos dicen que la presentación ha sido muy, muy buena, excelente presentación, y la han Gracias visto a ustedes por escucharlo. y muy interesante. Y bueno, dicen otros que muy enriquecedora la exposición. Y bueno, creo que si no hay más ningún comentario, o si alguien quiere activar el micrófono y comentar algo, aquí está Anet para atenderlos. Bueno, aquí alguien comenta algo muy interesante que dice: ahora tenemos más herramientas para enfrentar la pandemia. Sí, tenemos más herramientas, definitivamente. Hay que tratar de fortificar y de fortalecer todas esas cosas en nosotros mismos, porque esta es una situación muy difícil, inédito, y necesitamos de todo el apoyo que se pueda. Otro manifiestan que es muy importante mantener este tipo de intercambios. Es muy importante siempre estar recurriendo, y creo que sí es positivo esto, porque todos los días tenemos retos y estamos enfrentando, como bien tú señalaste, noticias negativas, a veces también noticias a nivel personal, de un familiar que se enfermó, un amigo, o hasta figuras del deporte, que también uno le da temor ver a un Durán que cayó en el hospital, un deportista. Entonces yo creo que todas estas situaciones hacen que la gente también entre en tensión, y es importante continuar con estos intercambios. Es correcto. Sí, bueno, el jueves pasado tuvimos el tema de cómo apoyar a los hijos durante la pandemia. Tenemos eso grabado, y yo creo que esto se está grabando también en caso de que haya alguien que no haya podido escucharlo. Están disponibles dentro de los recursos del ministerio. Y bueno, si no tenemos más dudas o preguntas, quiero dar las gracias a todos por haberme permitido entrar en sus pantallas, y espero que les haya servido de apoyo durante pues esto que estamos viviendo. Gracias, Luz Divina, por tu moderación, tu ser moderadora el día de hoy. Gracias al doctor Spence por permitirnos hacer esto en la academia. Y bueno, un saludo muy cordial para todos. Muchas gracias. Gracias, Anet, y gracias a todos los participantes que con su presencia virtual dieron apoyo a esta actividad de la academia. Por allí seguirán viniendo otro tipo de experiencias en otros temas, pero también vamos a continuar pues con un calendario de actividades en la Academia Diplomática,
también de temas de interés para el personal de la Cancillería en los temas sustantivos que manejamos. Y creo que estos temas todos son complementarios porque no podemos estar hablando de trabajo intenso si no tenemos también herramientas de cómo manejar nuestro estrés a nivel laboral. Así que muchas gracias a todos por su participación. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Saludos. Saludos a todos. Gracias, gracias. Gracias. Anet, muchísimas Unknown gracias. participant Espero que te is hayan now gustado las exiting. flores. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ministra, muchas gracias también a usted por esta gran presentación. Las innovaciones por parte de la academia son un valioso aporte para toda nuestra colectividad. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas Bueno, hasta gracias, luego. ha sido muy interesante.